Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Julieta García Morales. Soy estudiante de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Estoy cursando el grado de licenciatura en enfermería. En esta noche voy a realizar los controles de signos vitales a mi modelo, que será mi mamá, que se llama Roselena Morales Leiva. Ella será mi modelo para la toma de signos vitales, los cuales son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la temperatura corporal. La frecuencia cardíaca tiene dos alteraciones, que es la taquicardia, que es la aceleración del corazón de más de 100 latidos por minuto, y tenemos la bradicardia, que es el descenso de los latidos del corazón, que son menos de 60 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria tiene dos alteraciones, que está la bradipnea, que es la lentitud respiratoria, que son de 12 por minuto, y tenemos la taquipnea, que son de 20 respiraciones por minuto. La temperatura corporal tiene dos alteraciones, que está la hipotermia, que está por debajo de los 35 grados de la temperatura corporal de nuestro paciente. Está la hipertermia, que es mayor de los 37 de la temperatura corporal de nuestro paciente. En la presión arterial tenemos dos, que es la sistólica y la diastólica. La sistólica es la presión de la sangre y la diastólica, que es la presión de la sangre en los ventrículos cuando se relajan. La presión normal de una persona es de 120/80. Tenemos la presión alta, que puede descender de los 120, 125, 130, 80, 85. Y tenemos presión baja, que es de 120/80 hacia abajo, podría ser 110, 110/70, etc. Procedimientos, vamos a utilizar los siguientes materiales. Vamos a utilizar nuestro estetoscopio, que nos va a servir también para escuchar la frecuencia cardíaca. Tenemos nuestro esfemanómetro, que nos va a ayudar para tomar la presión arterial. Tenemos nuestro termómetro de mercurio. Debemos de agarrarlo de acá, porque si lo tomamos de acá, esto va a ser una alteración en la temperatura de nuestro paciente. Entonces debemos de bajar el mercurio abajo de los 35 para tomar una temperatura exacta. Debemos de agitar de esta manera. Si agitamos así, puede ser que se nos resbale y se nos quiebre y hasta podemos dañar a un paciente. Tampoco le tenemos que ser lento, porque si no, el mercurio no va a bajar. Entonces debemos de hacerlo ni muy alto ni muy bajo para que el mercurio baje. Nuestro termómetro de mercurio con un algodón con alcohol. Esto siempre se debe de hacer antes de utilizar un termómetro, ya que lo utilizamos en diferentes tipos de personas y debemos de desinfectarlo de esta manera. Lo colocamos en un lugar, descartamos nuestro algodón, tapamos nuestro alcohol, lo colocamos aparte. Entonces, siempre cuando un paciente llega a nuestra consulta y antes de tomarle sus datos, depende de la sigsa que estemos utilizando en ese momento, ya sea en un centro comunitario, en un puesto de salud o en un centro de salud o en un hospital, siempre debemos de tomarle los datos a nuestro paciente según la sigsa que estemos utilizando. Luego de eso le preguntamos por qué llegó, qué siente, si había tenido otra patología o otra enfermedad que se le descendió de los síntomas que nuestro paciente llegó, si se ha automedicado y qué clase de medicamento tomó. La enfermería debe tomarle a los pacientes estos dos primeros signos vitales para que hagamos un buen procedimiento. Luego hacemos los otros dos, pero siempre debemos de recordar que los dos primeros son la presión arterial y la temperatura corporal.
vamos a tomar la presión arterial y la temperatura corporal de nuestra paciente. Vamos a pedirle a nuestra paciente que levante su brazo para colocarle nuestro termómetro debajo de su axila. Levante su brazo, por favor. Ahora vaya. Mientras tomamos el tiempo para tomarle la temperatura corporal a nuestro paciente, vamos a tomar la presión arterial. Muchos cometen el error de tomar el pulso en la vena, porque si fuera presión venosa, ahí sí ya se tuviera que hacer en la vena, pero es presión arterial. La presión arterial va por acá, acá va la arteria, entonces hacemos un poco de presión y acá está el pulso de la arteria. Recordemos también que para tomar la presión debemos de tomar con nuestros dos dedos, que es el dedo medio y el dedo índice. Si lo hacemos con el pulgar es incorrecto, porque el pulgar y el resto de los dedos tienen su propio pulso. Entonces estos dos dedos siempre, y en cualquier enfermero o doctor, vamos a observar que siempre van a ocupar estos dos dedos para tomar la presión arterial del paciente. Acá tiene el pulso y podemos ver que en nuestro esfomanómetro tiene esta flechita. Esta flecha de acá es donde nos indica dónde está el pulso de la arteria y en dónde tenemos que poner esta flecha, en donde nosotros encontramos el pulso de la arteria. Le pedimos a nuestro paciente que levante un poco su brazo. Ponemos la flechita en donde encontramos la presión arterial. No debemos de poner ni muy apretado ni muy flojo. Ahora verificamos que la perilla esté cerrada. Colocamos esto arriba, por eso tiene los ganchitos. Y ahora verificamos que vamos a ocupar nuestro estetoscopio y debemos de verificar que esté abierto, haciéndole pequeños golpes. Esto está cerrado, entonces le damos vuelta y ya está encendido. Ahora vamos a poner nuestro estetoscopio en donde nosotros encontramos el pulso de nuestra arteria. Vamos a colocar en nuestros oídos y ahora vamos a insuflar el globo de nuestro esfomanómetro. Vamos a inflar a 200. Lo primero que vamos a escuchar va a ser un soplo. Este no se toma en cuenta. Después vamos a escuchar un segundo ruido y ese va a ser nuestra presión sistólica, que es la primera que se escucha. Luego vamos a seguir escuchando los latidos del corazón y vamos a escuchar un silencio y luego vamos a escuchar otro sonido, que esa es nuestra presión diastólica. Y entonces ahí vamos a verificar cuál es la presión de nuestro paciente. Vamos a insuflar. Entonces, como pudimos observar, nuestro primer golpe fue arriba de 120 y el segundo fue en 120. El último fue arriba de 80, entonces esto nos quiere decir, y el segundo fue en 80. Esto nos quiere decir que nuestra paciente tiene su presión arterial en 120/80. Entonces, nuestra paciente está excelente en su presión arterial. Vamos a retirar todo nuestro material y ahora vamos a retirar nuestro termómetro de mercurio y vamos a buscar la línea de mercurio para ver en dónde y qué temperatura tiene nuestro paciente. Y recordemos que a nuestro termómetro también se le debe agregar 0.5. Si no miramos bien, podemos utilizar
Muy bien. Acá se ve que nuestra línea de mercurio está en 35.5. Como le debemos de agregar 0.5, entonces va a estar en 36. Nuestra paciente tiene 36 de temperatura corporal. Ahora vamos a tomar la frecuencia cardíaca de nuestro paciente. Por un minuto, vamos a ver cuántos latidos tiene nuestro paciente por un minuto. Le vamos a decir a nuestra paciente que se relaje y que no se altere, porque hay pacientes que cuando uno le dice que les va a tomar su presión arterial comienzan a hacer esto, comienzan a agitarse y esto puede aumentar la frecuencia cardíaca de nuestro paciente. Entonces vamos a tomar la frecuencia cardíaca de nuestro paciente. Vamos a tomar nuestro cronómetro y vamos al momento de colocar nuestro estetoscopio en el lado izquierdo de nuestro paciente. En ese momento comenzamos a tomar el tiempo. Iniciamos. Nuestro paciente tiene 81 palpitaciones por minuto. Esto nos quiere decir que nuestro paciente tiene una frecuencia cardíaca excelente. Ahora vamos a tomar la frecuencia respiratoria. En este caso, no se le debe de decir al paciente que le vamos a tomar su frecuencia respiratoria, porque entonces el paciente comienza a pensar y comienza a agitarse, y entonces esto eleva también, como en la frecuencia cardíaca, eleva la respiración de nuestro paciente. Entonces, disimulando, platicando con nuestro paciente, vamos a tomar el tiempo y vamos a ver en su pecho o en su abdomen cómo se mueve, y esto va a ser la frecuencia respiratoria que está haciendo nuestro paciente. Podemos contar la inhalación, cuánto es la frecuencia respiratoria que nuestro paciente está dando por medio de un minuto. Y también lo podemos hacer por medio de nuestro estetoscopio, escuchando directamente desde su pulmón. Lo vamos a hacer de esta manera. Le vamos a pedir permiso a nuestro paciente para poder poner nuestro estetoscopio en su pulmón, y por medio de un minuto vamos a contar cuántas respiraciones hace por minuto. Iniciamos. Muy bien, y nuestro paciente tiene 16 respiraciones por minuto. La frecuencia respiratoria de nuestro paciente está normal, ya que no está ni debajo ni por encima de una frecuencia alterada o desanivelada.
Entonces se puede decir que nuestro paciente salió excelentemente en su presión arterial, que salió en 120/80, que salió excelente en su frecuencia cardíaca, que salió excelente en nuestra frecuencia respiratoria y en su temperatura corporal. Esto nos quiere decir de que nuestro paciente está excelente de salud. Entonces le podemos indicar al paciente que depende de los síntomas que él nos diga, y nosotros con los datos que tomemos, con los signos vitales, y sabemos que nuestro paciente está bien, entonces le indicamos cierto medicamento para los dolores o la insuficiencia que nuestro paciente tenga en ese momento y se pueda recuperar, ya que enfermería es el arte de toda persona, el arte de todo hospital o centro de salud. Enfermería siempre va a estar para su cuidado.